Bueno, estimados, bienvenidos a todos. Les agradecemos mucho estar aquí entre nosotros. Antes que nada, queremos agradecerle especialmente a Alfredo Bota, subsecretario de Educación, y a Fabio Solari, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, por haber aceptado esta invitación a participar de esta reunión, que es una grandísima ocasión para nosotros para encontrarnos y poder también dialogar entre nosotros. Hoy creemos que inicia un nuevo encuentro, del cual estamos agradecidos y creemos que es un encuentro que inicia y que de alguna manera lleva una meta, ¿no? Alfredo Bota es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es profesor en Ciencias Sociales y Filosofía por la UCA y magíster en Educación por la Universidad Europea de Santander. Educador y especialista en Gestión y Estrategia de Transformación Educativa, profesor de la Universidad de San Andrés en el seminario Buenas Prácticas de la Innovación, fue director general del Polo Educativo Dante Alighieri, del Colegio Holter Natur y del Colegio Escalechea. Trabajó en UNESCO, UDESA, Universidad de San Andrés, es coordinador de proyectos, allí coordinó proyectos, fue director internacional de formación de Sistema 1 Santillana, se desempeñó como consultor y asesor en diversas entidades como el Banco Mundial y la Organización de los Estados Iberoamericanos. Fabio Solari es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias del Suelo por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular regular de Topografía, Césped y Didáctica, específicamente de la Facultad de Agronomía por la Universidad de Buenos Aires. También es profesor de comprensión de textos científicos en la UCES y de la maestría en docencia universitaria de la UBA. Dirigió numerosos proyectos de investigación y es autor o coautor de varios libros, 4 libros y de 35 publicaciones en congresos de ingeniería agrícola, suelos, paisajismo y educación. Trabajó en la planificación, diseño y dirección de obras de proyección de la erosión hídrica en más de 5.000 hectáreas en Argentina, Angola y actualmente, una nota de color, también asesor del césped de Racing. Bien, entonces me toca a mí agradecer especialmente este encuentro. Creemos que es una grandísima oportunidad y explicar un poco cuál es la iniciativa, ¿no? Somos un grupo de amigos, fundamentalmente, del Movimiento de Comunidad y Liberación, que fue fundado por el padre Luigi Susani, deseosos de dar a conocer esta experiencia a partir del meeting de Rimini, que hemos tenido el regalo de conocer. Este ciclo de conferencias que nosotros denominamos Encuentro en Buenos Aires, suena un poco pomposo, pero hemos hecho una serie de encuentros, ya este sería como el tercer encuentro que hacemos de esta naturaleza. Hicimos uno sobre Mamantula, estamos haciendo también algo en la UCA, sobre una muestra también de un interesante caso de un abogado italiano, y también estamos haciendo ahora este encuentro en Buenos Aires, sobre el tema de la universidad. Bien. Esto nace del meeting de Rimini, entonces para muchos de nosotros es conocido, pero para otros probablemente la primera vez que lo escuchan. Tuvimos en este grupo la oportunidad de conocerlo, y fascinados por esa experiencia, dijimos tenemos que replicar algo de esto, algo de lo que es el meeting de Rimini en Argentina, en Buenos Aires. El meeting de Rimini nace por un grupo de amigos también, que querían traer lo mejor de la cultura a la ciudad, a su ciudad, la ciudad de Rimini. Desde entonces es un lugar de encuentro que cada año, más o menos en agosto, figuras políticas, religiosas, intelectuales y artistas, en la última semana de agosto, en Rimini, se convierte en un polo de cultura internacional, con participación masiva, que ha establecido al evento como uno de los festivales culturales más grandes de Europa. Imagínense querer imitar una cosa así cada uno. Bien, el título que hemos proclamado dentro de este encuentro en Buenos Aires
viene y resona, hace eco del título del meeting, de Rimini, que se hizo en agosto, que es: si no perseguimos lo esencial, ¿qué perseguimos? Para eso toma la cita de un irlandés, con un guiño a los irlandeses, que dice: ¿qué es esencial para ser humano, para seguir siendo humano, para volverse cada vez más humano? Por eso, también en función de la discusión sobre la universidad y la problemática del presupuesto, dijimos, bueno, ¿qué es lo esencial? ¿No? Tomando, haciendo eco del meeting, ¿qué es lo esencial en la universidad? Entonces, conocimos algunos de nosotros una muestra que era sobre esto, sobre los orígenes de la universidad. Pero sobre ahí nos pregunta, origen como en el sentido de qué es lo esencial, ¿no? La experiencia del debate sobre la universidad está instalado también en la calle, hoy hay paro, sobre el presupuesto de la universidad, nos llevó a proponer este trabajo sobre esta muestra. En la muestra que vamos a presentar, que estamos presentando en la Facultad de Medicina, se llama Investigación en Libertad, la universidad y sus orígenes. Y creo que cuando habla de sus orígenes, habla también de lo esencial. El hombre espiritual todo lo juzga, repetía un maestro nuestro en filosofía en la Universidad Católica. El hombre espiritual todo lo considera, todo lo compara. Nada le es indiferente. Todo es una ocasión para adentrarse en el misterio. Por eso esta ocasión de este debate sobre la universidad lo consideramos una oportunidad para eso. ¿Qué es lo esencial de la universidad? ¿Qué esperamos de la universidad? ¿Qué sostiene a la universidad? ¿Qué significa nuestro paso por la universidad? ¿Qué corresponde más a nuestro corazón en la universidad? Bien, estas preguntas creo que son una grandísima oportunidad, como todo lo que se nos da en la vida, para adentrarnos en el misterio, como decía, así que nada mejor para adentrarse en el misterio que un canto. Adelante. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchilla del amor, una de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la rama, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más.
yo faltó mi currículum. Mi nombre es Joaquín, tengo 21 años, estudio medicina en la Facultad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, no, quería explicar un poco también el motivo del canto. Elegimos esa canción porque creemos que habla de uno justamente que se entrega por lo más verdadero, ¿no? Dice, ¿no? Yo vengo a ofrecer mi corazón y habla de todas las cosas que bueno, están nombrando. Bueno, tenemos algunas preguntas preparadas para estos dos amigos. Nico ya hizo una gran introducción, así que vamos de lleno. Si les parece, primero respondes vos, Freddy, después tú, Javier, y así vamos a ir intercalando. Me parece. No, bueno, vamos a responder yo si quieres. No, siguiendo un poco el estudio de este encuentro y de la muestra que está presentada en la Facultad de Medicina, de la cual habló Nico, que bueno, no son más que un recurso y una ayuda que nos invitan a ir al fondo de la situación actual de la universidad y la educación, ya que las respuestas que encontramos ante nuestras preguntas y a la gran problemática universitaria veíamos que se quedaban solamente en política o aspectos económicos. Queríamos preguntarles justamente por eso. ¿Qué es lo esencial de la universidad? Es decir, ¿qué encontraron de esencial en su experiencia universitaria que no quisieran que se pierda, que consideran intocable de alguna manera? Bueno, buenas tardes a todos, un gusto compartir este espacio. Lo primero que quería decir es que estando Carlos acá, debería estar Carlos diciendo acá, pero bueno, vos agregá lo que te parezca. Lo segundo, ya que me preguntaste a mí qué es para mí la ciencia de la universidad. En mi experiencia personal, la universidad fue una provocación. Porque yo fui a buscar una cosa que yo no encontraba. Yo fui a buscar medio confusamente cuál era mi lugar en el mundo y sentía que la universidad no era suficiente en su explicación. O sea, no terminaba de saciar esa búsqueda que tenía, que había emprendido. Porque un poco cuando yo empecé, yo estudié sociología, la primera carrera fue sociología en la UBA, y en ese proceso me convertí al cristianismo de manera más practicante, más consolidada, por decirlo. Y entonces en sí la universidad como institución me quedaba por fuera. Sin embargo, el ambiente universitario y los amigos de la universidad eran como el espacio donde encontraba el complemento que la universidad como institución nos daba. Y esto tenía todo que ver con la muestra que ustedes trajeron, que el origen de la universidad es justamente eso, que es el encuentro de personas, con algún profesor, pero de un grupo humano que buscaban una verdad o encontrar espacios de conocimiento como búsqueda de la verdad y no como imposición de un determinado saber. Entonces, si me preguntas a mí cuál es lo esencial de la universidad, es ese contexto del que uno no debería claudicar nunca, que es preguntarse qué es la verdad para uno y buscarla incansablemente. Y no sentirse saciado cuando no está saciado, digamos. No conformarse. Creo que si algo en ese recorrido fue rico, creo que fue la mano de Dios que me fue acompañando, fue que nunca me sentí conforme, ni bajé la guardia de seguir buscando, ¿no? De hecho, en un tiempo dejé la universidad, fui al seminario porque yo decía, pero entonces si esto no me sacia, tengo que seguir buscando esta verdad en algún lugar y digo, bueno, si esta es la verdad, vamos a decirlo acá. Después me di cuenta que eso no quería hacer, entonces no quería el lugar. Pero sí, agradecí mucho, y ahí estudié la filosofía, así que agradecí mucho ese estudio, que después, bueno, cuando uno mira, luego ya después de un tiempo, uno ya a esa edad de empezar a hacer cálculo
con lo que pasó en la vida y decía, bueno, por eso tuvo todo el sentido del mundo, porque cuando volví a la universidad de Sociología, que en la UBA el mundo empezaba en el siglo XVIII, le encontré un sentido. Y creo que ese tiempo, estudié la filosofía, para mí me hizo entender mucho mejor o más profundamente el lugar de la sociología. Entonces yo no renegaba de la sociología, mi primera aproximación también era ideológica, incluso con el cristianismo. O sea, yo renegaba de lo que veía ideológicamente, pero sentía que había algo de verdad, o había un intento de imposición ideológica, pero mi respuesta también era ideológica. Y entonces, cuando descubrí que la búsqueda de verdad es compleja y es una posibilidad que siempre está abierta cuando uno tiene el corazón abierto, para mí fue muy significativo. Pero si me preguntás qué es lo esencial de la universidad, es ese camino, que no es lineal, que no es conocer determinadas cosas para poder repetirlas en un examen, sino que es una búsqueda del corazón que es insaciable y solo se encuentra cuando de verdad uno siente plenitud en lo que está haciendo. Gracias. Fabio. Bueno, yo coincido mucho con lo que acabamos de escuchar en cuanto a que la universidad es el encuentro de personas. No son edificios, no son libros, sino son personas que tienen intereses comunes en pos de un determinado área de conocimiento y que no son tan distintos los estudiantes de los profesores, porque tienen un vínculo en común que es ese tema que los convoca a ese sitio. Y en eso sí se parece a esa universidad medieval donde se encontraban el gremio de los estudiantes con el gremio de los profesores y satisfacían sus intereses mutuos. Nuestra universidad argentina no tiene ese modelo de universidad medieval, está mediada por instituciones que previamente la fundan y luego convocan, pero creo que el espíritu universitario sigue siendo más o menos el mismo. Y trasciende también una palabra que es la libertad, en el sentido que el estudiante proviene de un secundario que no eligió seguramente, o que no tenía mucha voluntad de hacer y era impuesto por sus padres, y cosa que se revierte en el momento de la elección de la carrera universitaria. Muy difícilmente alguien vaya a la universidad obligado, mientras que al secundario la gran mayoría de nuestros jóvenes van obligados. Y entonces, de esa primera opción de libertad, de elegir, quiero hacer esto, la Argentina da esa gran posibilidad de que permite que cualquiera, y cuando digo cualquiera me refiero a que no hace una discriminación económica con las personas para acceder a los estudios universitarios, es un campo de libertad enorme. Por supuesto que después veremos que esa misma libertad a veces puede ser contraproducente en el sentido de la asignación de recursos. Eso todos nos damos cuenta, y los que intentan taparse los ojos y no querer ver esa realidad, finalmente no les queda más que admitir que es cierto que es imposible tener una oferta completamente indiscriminada y abierta y limitada cuando hay recursos que son completamente limitados. Pero bueno, eso es un tema un poquito más terrenal. Yendo al fondo de la cuestión de qué es lo esencial, y yo creo que lo esencial es justamente la posibilidad de compartir en un mismo sitio personas que tienen intereses comunes,
tanto los profesores como los estudiantes tienen intereses comunes y se brindan prácticamente de manera generosa a compartir, por un lado, las ignorancias y por otro lado los saberes, y lograr de esa comunión de intereses el bien general. En el caso argentino, digamos, donde estas instituciones predominantemente son estatales, ese bien común es más claramente visto, porque es cierto, el Estado brinda un servicio educativo gratuito y espera de sus egresados la retribución de su trabajo, cosa que tampoco está muy claro en las cabezas de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes lo ven más como un derecho y no tanto como un derecho que implica un deber o un deber, una responsabilidad de deber devolver a la sociedad al menos el mismo importe que recibió en forma de estudio a través de su trabajo, a través de los impuestos que va a pagar, a través de la generación de riqueza en la que se va a involucrar con los saberes que obtuvo a través de la universidad. Esa parte del pacto educativo no está lo suficientemente clarificada. Y en la universidad privada, donde también conozco, también se desconoce eso. Se cree que el hecho de pagar una cuota da derecho de aprobar o de pasar de año simplemente como un cliente que tiene una retribución por algo que ha pagado. Y no está tan claro ese compromiso que el estudiante asume cuando ingresa a una carrera universitaria, tanto privada como estatal, que es el compromiso de devolver a la sociedad a través de su aporte algo equivalente a lo que ha recibido. Esa esencia de compartir creo que es incompleta en este sentido que acabo de decir, ¿no? De que sobre todo el estudiante no tiene tan claro que al haber elegido libremente esa carrera, a su vez lo convierte en una suerte de deudor social, ¿no? Algo hay que devolver de lo que la sociedad nos está dando. En mi caso particular, yo siempre supe que iba a terminar estudiando la carrera que estudié por un tema que hoy psicoanalíticamente diríamos el mandato familiar, ¿no? Una familia que tenía profesionales, mi abuelo, mis tíos, varios ingenieros agrónomos de ellos, y mi hermano mayor estudiando agronomía. Dije, bueno, tengo los libros gratis, tomé el compás, era la distancia más corta desde mi casa a la facultad que tocaba, era agronomía, veterinaria un poquito más lejos, entonces mi destino estaba en esa. Pero gracias a Dios me sobrepuse a ese mandato y me gustó lo que estudié y no abandoné las aulas desde que entré en el año 77 hasta hoy. Digamos, hice toda una carrera docente, desde ayudante a alumno, ayudante de primera, ayudante de segunda, ayudante de primera, jefe de trabajo práctico, profesor adjunto, profesor asociado y ahora soy profesor titular. O sea, transcurrió mi vida ahí adentro, lo cual en algunas universidades del mundo está muy mal visto, esa endogamia, digamos, hablando en términos genéticos, de endocría, de que los mismos hijos de una institución terminan siendo los que la dirigen, pero bueno, en nuestro país eso es muy natural y
digo que me sobrepuse a ese mandato porque me terminó gustando la carrera y me gustó más allá de las, incluso de las elecciones que habían hecho mis parientes agrónomos. Si bien tenía un tío abuelo que había sido profesor en la facultad, el resto se dedicó a otras cosas y no a la carrera docente universitaria. Y tal fue mi gusto por la docencia universitaria que sigo trabajando no solo en la docencia, sino en la docencia de docentes. O sea, también parte de mi trabajo es formar docentes dentro de la facultad y también en otras facultades de la UBA y en el interior del país. Y también una cosa interesante de la esencia está relacionada con las actividades universitarias. La esencia de la universidad medieval era la docencia, era la enseñanza. La universidad moderna, digamos, a partir del modelo humboldtiano, que tiene más de 200 años, casi, sí, de 1810 hasta ahora, más o menos, más de 200, esa universidad dijo hay que incluir la investigación también. La investigación no se hacía dentro de la universidad. Se empezó a hacer en la Universidad de Berlín y en Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires copió un poco ese modelo y sobre todo las carreras técnicas empezaron a hacer investigación dentro de la universidad. Por eso en la UBA chapeamos con que tenemos premios Nobel y todo eso, porque fue uno de los componentes de la universidad, docencia e investigación. Y luego se le agregó la extensión. La extensión es decir, el vínculo con la comunidad en forma de servicio directo a la comunidad. Bueno, que de hecho es una de las cosas que se encuentra en el último panel de la muestra, que decía, ¿no?, que a las autoridades consideran legítima la propuesta universitaria porque al final tenía como objetivo también resolver los problemas culturales y sociales, ¿no? Que no era solo el formarse intelectualmente, sino que tenga una incidencia también social, ¿no? Claro, pero hasta nuestros días sigue quedando la idea de que la universidad es formadora de capital humano, como lo quieran llamar, formadora de profesionales, y es una de las funciones, no es la única. Es la más visible y es la más reconocida por la gente, pero pensemos que también detrás de esa actividad muy importante, no menos importantes son la investigación y la extensión. Gracias. Bueno, pasando a la segunda pregunta, te pregunto, viste que ya que además acabamos de hablar de la muestra, en la muestra se habla en un momento de estos inicios de la universidad como una iniciativa libre de los chicos, ¿no?, que se agrupaban libremente entre ellos, acompañada luego de un seguimiento. Y les pregunto a los dos, ¿cuándo consideran que tuviste una experiencia de libertad en la universidad? ¿Cuál fue la experiencia que hiciste? Y después, sobre todo, ¿qué fue lo que crees que te ayudó? Bueno, ahora van a escuchar toda la primera parte, no escucharon nada. Pero se salvaron. Me parece importante pensar, a mí me gustó mucho de la muestra el encuadre que tiene y que cuando cuenta cómo enseñar en la universidad, ¿no? Esos tres momentos de la cuestión, o sea, problematizar una situación, la discusión, el disputatio y la determinación. Después al final lograr una sentencia, ¿no? Ese proceso que tan medieval y que ahora nosotros en la pedagogía moderna lo llamamos trabajo por proyecto, trabajo de caso, digamos, bueno, tan viejo como el medioevo. Me parece que es un espacio que deberíamos recuperar, que no es, retomando la frase que traía Santo Tomás también en la muestra, que dice, hablando de la filosofía, que dice que la filosofía no es tanto saber lo que dicen los autores, sino buscar la verdad, ¿no?
Y me parece que ese es el espacio de la libertad. O sea, cuando de verdad todos nos ponemos a complejizar las situaciones y buscamos la verdad sinceramente y no bajamos líneas. Creo que la dificultad que tiene la estructura de la universidad contemporánea, que tiene que ver con la universidad moderna, es cuando el Estado tomó la universidad como modo de bajar su ideología, digamos, así se construyó el sistema educativo, ¿no? Que en el sistema educativo en Argentina, ¿qué quiso hacer? Hacer de un grupo de personas un ciudadano argentino que no estaba constituida la argentinidad, ¿no? Y ahí, en lugar de los santos, pusimos a los próceres y en lugar de la Virgen a la bandera. Pero la finalidad del sistema era esa construcción del Estado nacional y del ciudadano nacional. ¿Está mal? ¿Está bien? Está bien, claramente tiene que haber un ciudadano nacional. Ahora, si a nivel propuesta se baja una línea y es la única línea posible, ahí estamos en un problema. Y este no era el espíritu de la universidad medieval. La universidad medieval justamente, y a mí me llamó muchísimo la atención, hay 2 bulas papales que hablan de respetar la libertad de lo que ocurre ahí, en la discusión. Y esa pedagogía, digamos, que arranca con problematizar la situación, discutir la situación y finalmente recién ahí sacar las conclusiones, me parece que deberíamos recuperarla. Que ese es un espacio de libertad. Que no siempre es así. Nosotros, digamos, probablemente la didáctica es ver autores y repetir autores. Me parece que en líneas generales, no todos, me parece que es una buena, sobre todo en la humanidad, ¿no? Me refiero que es mi especialidad. Me parece que hay algo ahí que deberíamos confiar en esa pregunta pertinente que abre la cabeza y nos ayuda a pensar y que cada uno vaya a fondo de esas propias verdades y no concebir una cultura hegemónica, una ideología como la única verdad posible, ¿no? Entonces me parece que un atentado contra la libertad es ideologizar. Y a veces esa ideología, el problema que tiene es que se maneja con algunos eslogans de poca profundidad y de alto impacto. Entonces yo, si buscaría un espacio de libertad, es problematizar la realidad y ir a fondo en esa problematización. Aunque pensemos distinto, ¿no? A mí siempre me impactó de Giussani esa idea de profundizar en lo que vos crees y no imponer una verdad que probablemente él concebía, la tenía, por lo menos en su vida se ve que la tenía clara, sin embargo no la imponía, buscaba que el otro hiciera su propio camino. Me parece que ahí hay una perspectiva de discipulado que deberíamos recuperar en las universidades y que lo deberíamos ver como un aspecto esencial de la enseñanza, ¿no? Y de la lógica de la universidad. Digo que me llamó mucho la atención en la muestra que ese es el origen. Digo, no lo tenía tan claro. Y después pensando, digo, bueno, claro, cuando el Estado tomó en sus manos el modo de enseñar, tenía claramente una función. Y si a eso le sumás el imperio del positivismo como lógica imperante, digamos, se cierran como 2 verdades únicas y además difíciles de refutar si no se sale de ese paradigma. Digamos. Si tiene una lógica encerrada sobre sí mismo, ese es el problema de la ideología, que son 2 o 3 ideas que explican toda la realidad y si uno entra en ese circuito cierra. Digo, el marxismo en sí mismo cierra, el problema es que no lo explica la realidad total. El liberalismo en sí mismo cierra, el problema es que no explica la realidad total. Digamos, la realidad es mucho más compleja, por eso me gusta esta idea de la disputatio y de problematizar la realidad y después recién sentenciar, ¿no? Me parece que el espacio de libertad es construir, de verdad construir esos ámbitos donde la discusión ocurra. Gracias. Y te pregunto muy breve, digo, y vos, como estudiante de sociología en la UBA, si quisiéramos hablar de algunas universidades que quizás sí logran tener hoy las universidades que hoy tienen un peso más ideológico, pues todos podríamos relacionar a
algunas facultades, sobre todo las de ciencias sociales. Digo, vos en la facultad justamente estudiando sociología, ¿qué es lo que crees que te ayudó justamente a lograr tener esta postura frente a tu cursada, que quizás en algún momento podría ser un poco abrumadora o contraria? Sí, primero, lo más difícil para mí fue venir de una ciudad chica a una ciudad grande. Ya era un tema. Ya en sí mismo era y ya con acento medio campesino, peor. Y entonces ahí había algo que construir que no era fácil. Y esa lucha es enriquecedora, digamos. Segundo, pensando en un cristianismo como incipiente y sentía que había una llama que me la querían apagar a cada rato, también era una pelea. Y esa lucha a mí me sirvió. Y en la segunda vuelta, digamos, a la universidad, que ya estaba como más libre, tenía como algunas ideas un poco más claras, fue descubrir que había en esa verdad que siempre está en la Semina Verbi, ¿no?, de San Agustín, y siempre está en todos lados, poder descubrir esos espacios de verdad que la universidad me traía. Y de hecho descubrí un profesor que, bueno, ahí me quise dedicar a la educación a pleno, que en realidad siempre fue intuitivamente lo que más me gustaba, y lo empezaba a seguir en todas las materias. No sé, cursaba a las 5 de la mañana y lo cursaba con él. Cursé 3 materias con el mismo profesor. Porque ahí pesqué que algo de eso era interesante para mí. Y eso a mí me ayudó mucho. Y finalmente quiero decir que la situación de adversidad también es una contribución, digamos, y ayuda. Yo te contaba cuando hablábamos que cuando terminé la secundaria, yo terminé la secundaria el último año de la dictadura militar. Y fue bastante dura la secundaria, no sé si dura, pero yo sentía que no nos ayudaba a formarnos, como que era un desperdicio siquiera. Así que esa fue la sensación que tenía. Y entonces fui al diario de ahí de la ciudad donde viví, donde trabajo, ciudad chica, y escribí un artículo que llamaba Entre puentes y muros. Y decía que sentía que la escuela debería haber sido una ayuda intergeneracional y que a veces encontraba puentes que nos facilitaban ese proceso y a veces encontraba muros pero le agradecía a los dos porque al final los puentes nos ayudaban a pasar más rápido o a aprender más rápido y los muros a construir músculo. Y la verdad que la universidad también es eso. O sea, no es que porque sea más fácil o sea más afín a lo que vos crees, va a ayudar a mejorarte como persona. Digo, el proceso es más complejo y nada, creo que hay puentes y muros y los dos en la vida nos ayudan si uno está ayudado por otro, a construir una mejor versión de uno mismo. Gracias. Bueno, Fabio, pienso que un poco también se relaciona con esto que decías al final, ¿no? Cuando hablabas un poco de tu tarea formando docentes, en esto de que no es solamente, como lo dijiste, ¿no? Que no es solamente incorporar conceptos, sino bueno, un poco esto que recién decía Freddy. Pero bueno, te repito un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué experiencia de libertad hiciste vos en la universidad? ¿Y qué te ayudó? Bueno, yo creo que ya de entrada la elección de la carrera universitaria es un momento de gran libertad para un joven que terminó la secundaria. Esa libertad lo puede marear, porque cuando hay muchas alternativas las mentes simples nos confundimos, pero el poder elegir el turno donde uno quiere, si va a la mañana, si va a la tarde, si va a la noche, el poder elegir sus compañeros de estudio, digamos que la oferta social que hay dentro de la universidad, no la teníamos, esa oferta social, adentro de un colegio. Querer juntarse con unos o con otros para hacer determinadas actividades académicas era un espacio de libertad.
libertad. Me tocó la misma época, porque somos coetáneos, evidentemente, y digamos, era una universidad acotada en cuanto a la libertad, no había ningún tipo de actividad política dentro de la UBA en ese momento. Yo no lo sufrí, venía de un colegio relativamente estricto, el mismo colegio al que fue nuestro presidente, así que, digamos, con una formación católica, pero muy, muy estricto en cuanto al tema tanto académico como de comportamiento, digamos, un colegio estricto. Pero la universidad era justamente una válvula de escape, de ir vestido como uno quería, de juntarse con quien quería, de estudiar el horario que uno quería. Eso era algo novedoso para alguien habituado a una rutina escolar. También había libertad dentro de la universidad para elegir algunas cosas, algunas asignaturas, algunas temáticas, algunas orientaciones, cosa que hoy, con EAU mediante, no está más, al menos en el caso de mi carrera. Ya no hay currícula flexible, y eso creo que es algo que se ha perdido, y era un espacio de libertad importante, porque cada carrera tiene un abanico muy grande de intereses, y yo entiendo, digamos, el objetivo de unificar criterios de formación para todo el país, pero eso quita lo que llamamos en estadística grados de libertad, de elecciones personales que puede tener el estudiante, y creo que habría que en algún momento repensarlo, cómo hacer para tener un título de validez nacional, pero que cada uno haya elegido de un pool de asignaturas aquellas que les satisfacían más sus intereses. Eso existía en otro momento, no sé si en otras carreras sigue existiendo, pero en las del artículo 43 es muy rígido, y eso se perdió. Una cosa interesante de la comparación que estuvimos viendo del modelo medieval al actual, ¿no? El modelo medieval, lo importante era el profesor, el maestro, el magíster. En el actual, el importante es el estudiante. Al menos como lo estamos viendo nosotros, estamos tratando de actuar sobre el aprendizaje y no sobre la enseñanza. Y eso me parece que es un valor de la actualidad. Esa universidad medieval, Magister Dixit, o sea, lo que dijo el maestro es ley y es lo que hay que saber. Hoy no es así. Hoy el Magister acompaña, sugiere, es un consultor. ¿Por qué? Porque el antiguo maestro se sentaba en la gran silla, por eso deriva el término cátedra, que es la silla, en inglés sigue siendo the chair, y él desde ahí leía porque era el único que tenía el libro. No existía la imprenta, no es que cada alumno tenía su libro, sino que había que ir a escuchar lo que el magíster decía que estaba escrito en el libro, y transmitir ese mismo libro durante cientos de años, el mismo libro. Hoy eso cambió absolutamente. Primero apareció la imprenta, gracias a Dios, o gracias a Gutenberg, y luego, ahora está todas las bibliotecas del mundo al alcance de un celular. Y entonces lo que el magíster diga está bien, pero en tal paper dice otra cosa, y tal blog dice tal otra, que no es lo mismo que lo
dice el maestro. Ahora, ¿por eso el maestro o el profesor es menos importante? No, creo que revaloriza aún más la presencia del profesor. ¿Por qué? Porque esa orientación sobre, sí, seguir leyendo esto porque es correcto y esto otro no está basado en evidencia científica, por ejemplo, ¿quién lo puede decir? No hay inteligencia artificial que me separe la paja del grano de una manera tan directa como la puede hacer un profesor que tiene la experiencia del saber. Entonces, eso que cambió tanto desde la época medieval a la actualidad, sigue poniendo el rol del profesor como un rol muy importante de la universidad. Ahora por otros motivos. Antes era porque era el dueño del libro. Después porque era el que elegía los libros. Hasta hace 40, 50 años nuestra función era sobre todo seleccionar la bibliografía que debían leer nuestros estudiantes. Ahora esa bibliografía la elige el estudiante, la obtiene como quiere y es imposible refrenar eso, pero sí está la figura de ese profesor para decir esto te conviene, esto no, para poner casos, para traer la situación del mundo profesional al alcance, ¿ahí se escuchan? La situación real que se va a encontrar el profesional y contrastarla, bueno, busquen bibliografía que resuelva este enigma, este problema. Esa es hoy quizás una función muy diferente de la de hace 1500 años, y gracias a Dios que es bastante diferente, porque también al profesor lo estimula de una manera completamente distinta. Mi profesor me enseñaba del mismo libro que él había estudiado. Hoy eso es imposible. O sea, ninguno de nosotros que estamos enseñando algo usamos la misma bibliografía que con la que aprendimos nosotros. ¿Por qué? Porque las carreras técnicas y científicas, bueno, ha habido un avance tecnológico enorme y de conocimientos enorme, y por lo tanto ya lo que habíamos aprendido de estudiantes es obsoleto y nos obliga a una información completamente actualizada. Nuestros estudiantes se enteran antes que nosotros de que hay novedades en nuestro campo laboral. Y entonces nosotros tenemos que estar corriendo a la par del estudiante para no perder ese tren. Entonces es una tarea bastante más compleja que la del antiguo magíster de sentarse cómodamente en la silla a leer. Pienso que un poco también se relaciona con una cosa que está al principio de la muestra de la universidad, era esta cuestión de que un poco la nombró Frey, que recién relató un poco cómo era todo el método de investigación, si se quiere, y una cosa que a mí me parece muy importante que está en la muestra es esto de que al final el profesor lograba hacer una síntesis, pero teniendo en cuenta los comentarios de los alumnos. Es decir, que era como una investigación que se daba entre todos, en el cual tanto los alumnos tenían algo para brindarle al profesor y el profesor, porque objetivamente sabía más, guiaba de alguna manera todo este ciclo de preguntas y de discusión. Después, nada, me parece que es significativo esto que dice Frey, porque esto de poder descubrir espacios de verdad, un poco porque también pienso que esta tarea que vos nombras del profesor no es solamente para intervenir lo menos posible, sino porque justamente como el alumno también ayudándolo a tener una postura un poco crítica también frente a sus textos, esto que vos decís justamente de acompañarlo, de guiarlo, como era al principio de la universidad, lo vemos en la muestra, me parece que es súper significativo. Un poco también para relacionar que lo que están diciendo en el punto se une también, ¿no?
Sí, y muy importante el tema de la diversidad dentro de la universidad. Hemos banalizado mucho el término diversidad, y la diversidad es el respeto a las ideas del otro y tratar de juntos construir algo mejor que lo que pensábamos antes de empezar. Eso dice. Hay un concepto muy contrapuesto con este, que es el de la unidad. En la universidad muchas veces se habla como un valor, el valor de la unidad. Todos unidos, triunfaremos, como lo quieran decir, las listas únicas en las elecciones de los claustros, y eso yo creo que es un disvalor, no es un valor. La unidad por el hecho de la unidad. La unidad acalla voces disonantes. Estamos todos de acuerdo, vos no podés estar en desacuerdo, porque entonces vas en contra de la unidad. Bueno, la universidad tiene un espíritu completo, o sea, el espíritu fundador de la universidad es completamente diferente de esto. No se buscaba la unidad, la unanimidad, no, se buscaba la discusión, se buscaba el disenso como un método de progreso, como un método de abrir mentes. Si estamos todos de acuerdo, nadie discute nada, tenemos que aceptar lo que todos piensan, esa mayoría que se impone, y lo demás a callar. Y eso no es el espíritu universitario. El espíritu universitario es de disputa, es de lucha, es de pelea, y está muy bien que así sea, y es el lugar donde se debe dar esa discusión. Y casualmente a veces agrupaciones que dicen estar siempre en lucha, lo primero que buscan es que no se luche nada y estemos todos de acuerdo. Y dicen, en lucha por conquistar la unanimidad y después hacemos nuestro negocio. Fíjate, perdón, no, porque esto que decís me parece súper significativo y me parece que en realidad el punto de, quizás porque antes, ¿no? Yo no creo que no se buscara la unidad, hablando ¿no? de los inicios de la universidad, como ahora la muestra, sino me parece que es efectivamente esto que vos estás diciendo, centrado un poco en esto que está diciendo Fred, ¿no? O sea, porque la unidad, ¿dónde estaba? En la búsqueda de la verdad, mediante la diversidad esta diferencia de pensamientos, de búsqueda, de esta lucha de la cual vos hablas, ¿no? Por supuesto, tiene que haber objetivos comunes esenciales para el progreso de cualquier comunidad. Si no hay objetivos comunes, no hay progreso. Pero eso no es unanimidad. Claro. O sea, tiene que ser siempre basado en intereses que tienen que tener visiones diferentes, y esas visiones diferentes terminan enriqueciendo a todos. Si lo que se busca es aplastar o sojuzgar la opinión del diferente, y no avanza esa comunidad. Esa comunidad se queda estancada en una ideología única y todo el mundo obligado a pensar de la misma manera. Y peligrosamente en nuestra sociedad medio lo está aceptando como está muy bien, tenemos que estar todos unidos y mejor si hay lista única, que no haya elecciones. No, la universidad no fue pensada de esa manera. Digamos que uno de los objetivos de la reforma del 18 fue justamente eso, instalar diversidad en el gobierno de la universidad. Era una universidad dominada por los profesores, punto y aparte. Entró el cogobierno y entraron mayorías y minorías. Eso enriquece. El hecho de que haya una discusión en una facultad y que la discusión termine sometiéndose a voto y que gane unos 9-6 o cifras parecidas, está muy bien, porque la voz de esos 6 también se escuchó, y los que votan dicen, che, la próxima vez vamos a votar a estos que perdieron porque me gustaba lo que decían. En cambio, si hay lista única, se levanta la mano, se aprueba a otra cosa. Y bueno, tenemos mucha experiencia de eso a nivel político,
dentro de las universidades y fuera de las universidades, ¿no? Con gremialistas que duran 20 años en su cargo y van a elecciones y siempre ganan lo mismo, lista única, unidad. Nosotros ya estamos experimentando en carne propia lo nefasto que es cuando el objetivo es la unidad y en ese caso la unanimidad y la supresión del disenso. Nada, muy provocador lo que trajiste, me gustó mucho. Creo que ahí yo diferenciaría unidad con uniformidad. Me parece que una cosa es la uniformidad, que estamos todos formados exactamente iguales, y la búsqueda de la unidad es una pretensión humana, o sea, uno busca espacio de acuerdo en el disenso, pero de acuerdo al fin. Y por ahí la palabra quizás más exacta es buscar espacio de comunión, de unión común, de ponernos de acuerdo en algunas cosas para poder avanzar, respetando la heterogeneidad del proceso y la vida única de cada uno, ¿no? Y la perspectiva única de cada uno, pero en algún momento el acuerdo está bien. Como también está bien la disputa, ¿no? Y el respeto de la diferencia también. Creo que ese es un espacio que la universidad no debe nunca dejar. Y este es el origen de la universidad, digamos. Esa disputa, por eso cada uno elegía un profesor, hacía su propio circuito, pertenecíamos todos a una comunidad con la lógica del soplo de vida diferente en cada uno. Me parece que ahí hay algo que podemos pensar. El problema es que nosotros creemos que la unidad es si somos todos iguales, pensamos todo igual y hacemos todo lo mismo. Y esa uniformidad anula el espíritu de cada uno que sopla por distintos lados. Entonces ahí hay una tensión que podríamos pensar cómo se resuelve o cómo pensarla o cómo vivirla. Convivir con un otro que en algún punto piensa distinto, pero hay algún punto que nos une, por eso tenemos que convivir juntos. Entonces tenemos que encontrar cuál es ese punto donde nos podemos encontrar, porque al final la vida se construye de esos encuentros. Entonces hay que ahí salir a buscarlo. Y lo segundo, en relación al rol docente, a mí me gustaba la metáfora de que el docente es como un curador. Pero cuando uno va a una muestra de arte, tiene una intencionalidad la muestra de arte, o sea, o por color, o por historia, o por momento histórico, o por, no sé, por distintas razones. El curador muestra un determinado recorrido. Pero el espectador, el que está participando incluso en la muestra de arte, hace su propia decodificación y puede incluso pensar distinto o decir yo lo ordenaría distinto o esto me gusta más o menos. Bueno, me parece que ese es un lindo rol docente para pensar que somos curadores de todo el bagaje cultural que el docente trae por mayor experiencia, sabiendo que la obra, la interpretación de la obra es autónoma. O sea, cada uno puede tener su propia interpretación y ahí se puede armar incluso más rico el próximo proceso de curaduría, ¿no? Bueno, y justo recién hablabas de encontrarnos con el otro que piensa distinto. Y esto, o sea, siendo ya, estamos terminando por las dudas, claro. Lo veo ahí detrás durmiendo. No, la tercera pregunta, un poco, bueno, ahora arrancamos con Fabio. Viendo un mundo hoy tan virtualizado, o sea, en el cual todo se puede hacer a distancia, hoy existe la posibilidad de hacer todo virtual, ¿por qué decís que conviene a un joven de hoy la vida universitaria? Es decir, la presencialidad, la relación con los profesores, con los compañeros, ¿de qué sirve? ¿Tiene que ver en algún punto con su felicidad? Porque parecía que hoy en día lo único que vale es un título y no todo este recorrido del cual vienen hablando ustedes, que tan rico fue en su experiencia, ¿no? Sí, yo no creo que ahora sí. No creo que esa virtualidad que en algún momento la tuvimos que hacer porque no había otra,
ocupe el lugar del aprendizaje actual. O sea, el estudiante va a poder seguramente acceder a muchísimo material visual, de lectura, auditivo, pero no va a tener, si no va a la clase, la experiencia de la clase, la experiencia de interrumpir, la experiencia de preguntar aquello que espontáneamente tiene ganas de preguntar, la experiencia de conversar con otro compañero inmediatamente sobre lo que acaban de escuchar en el aula. La vida universitaria es un encuentro humano irreemplazable por la virtualidad. La virtualidad no da nada de eso. La virtualidad nos resta mucha atención porque este encuentro, si ustedes lo ven por YouTube, a los 3 minutos van a buscar un video más divertido, a Capusotto, algo de eso, porque esto les va a resultar aburrido. Y acá se la bancaron y escucharon y se sorprendieron o vieron algo distinto de lo que pensaban, etc. Eso en la virtualidad es muy difícil de lograr. Al menos nuestras experiencias de la pandemia fueron que los estudiantes no aprendieron igual que cuando venían a clase, aprendieron menos. Ni qué hablar en asignaturas que tienen mucho contenido procedimental, donde hay que aprender a hacer cosas. O sea, en didáctica vemos que hay conocimiento discursivo, cognoscitivo, que se aprende leyendo, se aprende escuchando, viendo videos, fenómeno, se aprende. Lo que en la vida universitaria uno dice, tal materia la podés dar libre, y si decimos sí, se puede dar libre, es que no es necesario ir a la facultad para cursarla. Leyendo alcanzaba, o viendo videos alcanza, no es necesario cursarla. Y está bien que sea así para algunas asignaturas. Pero hay otras, imaginemos algo doloroso, odontología, práctica de sacada de muela. ¿Cómo voy a aprender yo virtualmente eso? Tampoco voy a estar sacando muelas reales, pero todo el andamiaje alrededor de la operación de sacar una muela es mejor que yo la vea con mi profesor al lado, que me lo está explicando con un maniquí, que agarra la pinza, que me da la pinza a mí, y así apruebo yo un procedimiento, con un tutor al lado, como en nuestra querida Edad Media se aprendía en los talleres de los maestros. Iba el aprendiz y aprendía al lado del maestro hasta tratar de superarlo. Esa misma metodología se aplica en la universidad, sobre todo para conocimientos procedimentales. Y eso no puede ser reemplazado por la virtualidad. ¿Por qué? Porque siempre es una simulación. Y las cosas que realmente quedan son las cosas verdaderas, las cosas vividas. Cuando uno mira por una pantalla, es una ficción de la vivencia real, no es la vivencia real. Entonces, yo el otro día conversando con ellos les decía, puedo ver un Boca River en la tele. Fenómeno, lo veo. ¿Puedo ir a la cancha? Y mejor, ¿no? Y si puedo después entrar al vestuario, me parece que va a ser mucho mejor todavía, como experiencia, como vivencia, y voy a recordar mucho más, voy a saber mucho más de lo que es un clásico, si fui a la cancha que si la vi por la tele. Con las clases universitarias pasa algo muy parecido. No todos somos Messi, pero somos las personas que podemos acercar el conocimiento de primera mano al estudiante, y el estudiante debe aprovecharnos. Hay una frase interesante que todo lo que la inteligencia artificial puede hacer,
lo debe hacer. O sea, yo como profesor no puedo tratar de hacer lo mismo que hace la inteligencia artificial porque voy a perder. Yo tengo que hacer cosas diferentes a lo que el estudiante puede lograr a través de Internet. Tengo que darle un valor a mi clase que no puede ser sacado igual manera viendo un video de YouTube de un profesor español o de lo que sea. Mi clase tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque mi clase está mediada por mí, que leí a determinados autores y que creo saber qué es lo que necesitan los estudiantes para su mejor desempeño profesional, para elegir un tema de investigación, para resolver un problema. Y eso creo que no es reemplazable, al menos hasta ahora, por la virtualidad. Por eso, digamos, yo descreo de esa nueva realidad y ahora va a ser todo virtual. No creo que sea muy eficiente para la gran mayoría de las áreas del conocimiento. Alguna, 2 o 3 es posible. Ya digo, todo esto que uno aprende leyendo, y bueno, lo va a aprender quizá más rápido viendo videos, escuchando audio, etc. Pero cuando yo era chico decían, hay que poner el grabador debajo de la almohada y vas a aprender inglés. Y nadie aprendió inglés así. Había que ir al instituto y hablar con una profesora que me corrige, que la pronunciación, que esto, que... Bueno, esa experiencia es la experiencia educativa que no va a ser reemplazada, no, al menos hasta ahora, con la conectividad que tenemos, pésima, con los medios que tenemos, escasos, y en sí con la esencia de no hay contacto humano. Yo no creo que sea una posibilidad de reemplazo, al menos eficiente, de la enseñanza presencial. ¿Sí? Bueno, comparto 100% lo que dijo cada compañero. Diría, agregando que me parece que no hay que pensar como un par dicotómico el mundo digital y el real, no es o, es sí. Me parece que trajo alguna perspectiva que ayuda a sumar. Creo que tenemos que empezar a pensar esto más esto colabora. Y quiero contar 2 experiencias en esa línea, una reciente y otra que me pasó en pandemia. Una con mi hijo, con mi esposa me contaba, está haciendo las prácticas de la universidad, no vino porque mañana rinde un examen, y está estudiando psicología y está haciendo prácticas en el hospital con personas que tienen situación de cáncer, difícil, bastante tomado, muy difícil. Y entonces, hoy le tocó una experiencia con un paciente adulto y en la conversación vino muy conmovido y dijo, ahora entiendo lo que es estar en contacto con el dolor ajeno y mi lugar como profesional de la salud. Había estudiado todo, ya está terminando, gracias a Dios que termine rápido, pero recién hoy, en ese contacto, en ese encuentro humano, encontró todo el sentido y resignificó toda su carrera en los últimos años. Digo, esto virtualmente es difícil de que ocurra, puede ocurrir, pero es difícil que ocurra. Y ese espacio es en un lugar de encuentro con un otro real. Y la otra experiencia es en pandemia. Yo era director de un colegio y nosotros, yo no sé por qué, un poco porque mi cuñado desde enero empieza, va a venir una pandemia. Yo decía, no puedo creer que esté anunciando estas cosas, va a ser 5 días, ¿no? Y él me decía, va a venir. Entonces a mí me formateó a prepararme con mucho tiempo. Entonces cuando vino la pandemia ya estaba recontraarmado, gracias a mi cuñado. Y la verdad es que al otro día hicimos una parafernalia de cosas, convivencia digital, trabajo por proyecto, todo. Aproveché a hacer toda la innovación que quería en el colegio, la metí toda en pandemia. Y yo estaba re contento con el proceso que estábamos, somos Harvard.
Y yo veía que los chicos de sexto empezaban a rebotar, pero de una manera que apagaban las cámaras, se desaparecían, bueno, y eso que la propuesta estaba buena, objetivamente estaba buena. Bueno, al final, el día de primavera, digo, bueno, hagamos no tenían el buzo egresado, no lo habían podido usar, digo, bueno, vengan a la puerta del colegio, vengan con barbijo, en el colegio hay un campito grande, nos sacamos una foto y algo para empezar. Y entonces, bueno, estaban adentro y dicen, pero nosotros queremos entrar. Bueno, bueno, entren, den una vuelta, y yo los veía que caminaban por el colegio como fantasmas y lloraban. Entonces yo dije, el encuentro es este, o sea, no es lo virtual. Yo les juro que lo virtual era impecable. Ellos lo que necesitaban es encontrarse de verdad. Y me di cuenta que era irreemplazable, ese espacio era irreemplazable. Bueno, y ahí empecé a hacer algunas cosas medio alocadas, de encontrarnos cada tanto, eso en el club, porque en el club se podía, bueno, una contradicción interna, o sea, en el club sí, en la escuela no, bueno, no importa, pero nos empezamos a encontrar y eso fue muy significativo para ellos. Y yo creo que rescatamos esa promoción por esa posibilidad de encuentro real, ¿no? Y nos pusimos como una meta, nosotros todos los años teníamos un concert, entonces, bueno, no podíamos hacer el concert y organizamos un baile para cerrar, bueno, un montón de cosas que tenía que ver con un encuentro, con descubrir al otro en un proceso de crecimiento común. Creo que eso también es educar, o sea, no solo el encuentro tiene que ver con las competencias propias de habilidades en relación a una profesión, sino con un crecimiento humano que tiene que acompañar la totalidad de la humanidad. O sea, también podemos estar todos juntos y que eso no ocurra. O sea, la condición de la presencia física es importante, pero no es suficiente. Entonces, lo que tenemos que lograr es provocar esos espacios de encuentro real, físicos y virtuales, pero apuntar al corazón de cada uno de nosotros y al desarrollo del corazón de cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, la última pregunta, en los Zooms siempre les decía que esta última pregunta iba medio como piña al estómago, pero bueno, nos parecía importante también como que no desentendernos tampoco de la situación actual, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con Fabio y terminamos con Frey. Un poco a raíz, bueno, de todo lo que fue saliendo, que les agradezco muchísimo, y viendo la situación universitaria actual, es decir, que vemos fallos en la administración de fondos, falta de transparencia y auditorías, centros de estudiantes que muchas veces se quieren imponer, gente que pagando impuestos paga la universidad pública sin siquiera acceder a ella, cursadas que están vacías de la búsqueda del significado y el alumno ya no es un discípulo como veíamos en la muestra, sino a veces solo una nota. ¿Qué rol podemos cumplir allí los alumnos y profesores hoy? Un poco en relación a todo lo que fueron contando y que creen que puede ayudar. Yo creo que los estudiantes tienen el rol más significativo porque son los que tienen que impulsar el cambio dentro de cada universidad. Y ese impulso es el cuestionamiento a lo que se enseña, a cómo se enseña. O sea, la exigencia del estudiante no es una exigencia académica en estos momentos, al menos yo no la visualizo. Las exigencias pasan por más fechas para finales, baños que no se diferencien de hombres y de mujeres, o sea, cosas que no están relacionadas con lo académico. Las luchas estudiantiles no son por una mejora en la enseñanza o en las temáticas o incluso en la didáctica. Y yo creo que el estudiante tendría que estar más preocupado en eso. No digo que no le preocupen otras cosas, todo es importante, pero lo central en la universidad tendría que ser su motivación
referido a la búsqueda del conocimiento. Y eso creo que no está muy activo. Y por parte de los docentes, algo que nos hizo mucho mal fue transformarnos en empleados públicos. Cuando salió el concepto de trabajador de la educación, se murió el concepto del profesor que enseñaba por vocación. La realidad, por supuesto, es que cobramos un sueldo que sale del presupuesto nacional, en el caso de las universidades públicas, pero no somos empleados públicos como un oficinista o un ministerio. Tenemos otro rol, y ese rol lo estamos confundiendo pensando en que somos un asalariado que hace su trabajo y se va a su casa y se acabó. La metáfora esa de el que está levantando una pared en el medioevo y alguien le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y acá estoy poniendo estos ladrillos uno encima del otro, pongo 40 por día y es mi trabajo, soy el albañil que pone ladrillos. Y la misma pregunta a otro dice, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Esa focalización en que el profesor está construyendo una catedral, no está levantando una pared, es quizás algo que la mayoría de los profesores hemos perdido por esto de autopercibirnos como trabajadores de la educación o empleados públicos que cumplimos nuestro horario, damos nuestra clase y nos vamos a casa. Creo que ahí también la autocrítica de que tenemos que volver a significar nuestro rol en el aula como un mediador para que nuestro estudiante termine siendo un gran profesional. En algunos casos, muchos de nosotros estamos orgullosos de los profesores que tuvimos. En mi caso, yo espero estar orgulloso de los alumnos que tuve. ¿Por qué? Porque mi trabajo es ese. Mi trabajo son lo que hagan mis alumnos. Lo que yo aprendí de mis profesores me benefició a mí, a algunos compañeros. No es importante para la trascendencia de mi devenir en este plano. En cambio, lo que puedan hacer aquellos que me escuchan en el aula, eso sí me va a decir llenar de gloria. No, bueno, me va a satisfacer egoístamente, hice algo bueno. Tengo tal pibe que estudió conmigo y hoy hace tal buen trabajo. Y creo que ese es un poco lo que yo me gustaría ver tanto de mis estudiantes como de mis colegas. Gracias. Bueno, siguiendo un poco lo que dijiste al principio, que la universidad tiene no solo da títulos, sino que también investiga, me parece que en esa línea la clave es salir del pacto pragmático del alumno-docente, que yo vengo acá que me den un título, y el docente yo vengo a darte el título y hago un espacio de poder de esto, porque el título te lo otorgo yo, las notas te lo otorgo yo, y ahí hay un vínculo difícil, digamos. En cambio, si los dos estamos buscando la verdad y yo tengo algún saber para ayudarte a pensar juntos, digamos, ahí se arma otro vínculo y se arma otro espacio. Creo que la clave para salir de todo esto es romper ese círculo vicioso de otorgadores de título a espacios donde se busca la verdad. Y para eso hay que refundar otra vez o repensar desde el origen la universidad. Gracias.
Bueno, dejamos ahora lugar a una o dos preguntas que quieran hacer desde el público. No es como por lo tanto que se nos va la hora, lo van a echar. Pero bueno, si alguien tiene alguna, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Hay una allá y una acá. ¿Venían? ¿Pues yo? Sí, sí. ¿Está chequeada? Estamos de clase de fe. Depende de la pregunta, te doy. Hola, bueno, soy Tomás Grunwald, soy de acá de Capital, tengo 24 años y la verdad es que vine acá porque, bueno, vine a ayudar. Pero yo creo que tengo un caso particular. La verdad es que yo trabajé, me recién en 2018, quise estudiar y estudié arte y animación para videojuegos y para eso, para pagarme la carrera, trabajé todo un año en 2019 y era impresionante porque cada vez que pasaba por el frente de la facultad era ver y decir, bueno, quedan 5 meses, 4 meses, 3 meses y cuando ni bien pude juntar toda la plata y empezar la carrera, empezó la pandemia. Así que yo creo que, y bueno, y después de eso hice 1 año y medio de la carrera en un terciario. Y bueno, más allá de eso, mis experiencias fueron prácticamente, sí, todas digitales. Entonces, evidentemente estoy de acuerdo con lo que decían, ¿no? Esta necesidad de la presencialidad es fundamental. Pero creo que hay un valor, ahora lo digo, después de haber pasado mucho tiempo perdido también en estos momentos, ¿viste? De estudio capaz individual, en el que no tenía una facultad y bueno, pasé de dibujo de videojuegos a algo, ahora estoy en marketing, porque sentí lo que es este cambio de época, sentí lo que, como, sí, lo pesado que era, y eso creo que me llevó a ver que evidentemente no estaba solo, que esto no fue algo que me pasó solo a mí. Y entonces, después de pasar de momentos difíciles, duros, por esta soledad que da el mundo digital, ¿no? Perdón, la pregunta que Sí. La pregunta es, ¿es el mismo valor? O sea, porque, ¿cómo voy a decir? O sea, yo creo que la universidad evidentemente es una época en la que, por lo que me cuentan en experiencias, ¿no? Es hermosa y todos con sus altos y sus bajos, ¿no? Es una época que veo que disfrutan mucho y que la recuerdan cuando todos me dicen, no, sí, la universidad fue como mi mejor época. Yo que no estoy viendo esa época tan maravillosa que dicen, aún así, después de haberla pasado, siento que yo estoy haciendo un camino más de profundización en mis necesidades. Entonces, mi pregunta es esta. Yo en mi caso viví mucho tiempo solo y viví mucho el estudio solo. Y yo creo que eso me llevó a profundizar en tener más hambre, en decir qué quieren de mí en esta vida. Entonces, la universidad da un título y sale uno a ser médico, abogado, o sea, es igual de valioso. O sea, porque yo lo siento como, bien, sos un abogado, vos sos un médico, pero en mi caso, el que estuve perdido, como que siento que me pude encontrar más en lo profundo que es lo que
qué es lo que soy o a lo que estoy llamado. O sea, vos decís, tu pregunta es si, además, si por no haber ido a la universidad tu camino es igual de valioso, digamos. Eso es lo que me estás preguntando. El no haber estar guiado me llevó a mí a estar más perdido. Y yo creo que eso me llevó a requerir que me encuentre más. Entonces, mi pregunta es si la universidad es como que puede que... Lo pregunto, digan ustedes, capaz dicen, no, yo soy totalmente yo. Pero, Sí, ¿se puede llegar a lo mismo? ¿Se puede llegar a lo mismo profundo siendo algo... Porque siendo igual de bello, Ujú. se puede llegar tan profundo como alguien que no... Entendí. Que tiene el pesar. O sea, tu pregunta es, entonces, si en su experiencia, si la universidad, por más que estaba, digamos, influenciada quizás por otros profesores y no, como vos decís, que te llevó a una búsqueda quizás más individual y personal, si igual permitió que ustedes lograran ser ustedes mismos, o si contribuyó de alguna manera a eso, sí. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Si ustedes igualmente dentro de este campo pudieron profundizar no solo en la materia, sino en ustedes mismos dentro de la materia. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Hacemos una pregunta? Tenemos una respuesta, no sé si qué. ¿A quién se lo preguntaste? Perdón, perdón. ¿A quién se lo preguntaste? El que tiene respuesta. Bueno, nada, uno para tu pregunta y más que tu pregunta, lo que fue valioso tu testimonio. Tu camino es tu camino y es valiosísimo porque es tu camino. Y es único y repetible. Y no hay un camino, es el de cada uno. Y porque somos mirados por alguien que nos ama, entonces es valioso ya de por sí. Y lo mismo aplicaría para mí en mi camino. Y en la facultad, siempre uno, cuando es consciente de eso, siempre es productivo. Aún en medio de la situación más desesperada. No, eso. Sí, Leonardo da Vinci, Borges, Steve Jobs, no terminaron ninguna universidad y fueron grandes personalidades en sus áreas. Y es el factor humano, es la persona, su voluntad, su compromiso con lo que quiere hacer de su vida. Eso es mucho más importante que cualquier universidad. Ahora, la universidad es un medio en el cual personas que quizás no tienen tanta voluntad, quizás no tienen tanto empeño, tanta disciplina, encuentran un camino, como mencionaba Freddy, un camino que está un poco más pavimentado, que está un poco más mejoradito, como para que varias personas puedan llegar a la misma meta que el esfuerzo individual, en tu caso, te pudo haber llevado a eso. Y te da algunos medios. Por ejemplo, tener que dar un examen final oral hubiera hecho de que vos tu explicación de hace un rato lo hubieras resumido en un poquito menos tiempo, porque sabés que está un profesor esperando que vos le digas para probarte o no probarte lo que sabés. Y eso es la gimnasia que te da la universidad, de enfrentarte a situaciones que no siempre son lindas, pero que son útiles para la vida. No solo es conocimiento técnico, sino es desempeño, digamos, humano, reglamentado y accesible, transmisible. Gracias. Y Luján tenía una pregunta, ¿no? Sí. Yo también. Sí, por Gracias. Mi nombre es Luján. Estudio enfermería también en la Universidad Austral. Mi pregunta era más que nada sobre la cuestión de la lucha. Vos en algún momento hablabas de percibir que otros te quieren apagar la llama, ¿no? Cuando hablas de sociología, o la cuestión de la lucha por la verdad que muchas veces no coincide con el sistema de cómo está pensado, cómo vivimos la dinámica de las clases normalmente, que no sé si siempre es tan posible vivir, por ejemplo, el tiempo de exámenes como un tiempo de lucha por la verdad, porque al final, para probar hay que decir lo que el profesor espera que le digas, no la verdad como ontológicamente más completa, ¿no?
Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿cómo les parece que se puede vivir esta como tenacidad o esta permanencia en la verdad de lo que uno quiere vivir, experimentar en la universidad, sin que se convierta en una guerra con el lugar donde vivís todos los días? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, qué linda pregunta, me gustó. No tengo mucha respuesta, pero te voy a decir algunas cosas que me ayudan a pensar eso muchas veces. Uno, mirar a Jesús, o sea, nada más contrario que el mundo donde Jesús vivía con lo que venía a decir. Y esperaba el momento oportuno para decirlo en el lugar que lo tenía que decir y del modo que lo tenía que decir. O sea, él sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios, y no lo dijo en el primer momento. Entonces digo, también me parece que el sentido de pertinencia del mensaje, hay que decirlo. Si vos para recibirte tenés que decir alguna cosa, decirlo. No estás vendiendo el alma, estás diciendo lo que el profesor quiere escuchar. No significa más que eso. Después al final cuando te pongan la nota le decís, mire, yo sin embargo pienso tal cosa. Digo, a mí me pasó una materia que le puse, bueno, el autor dice tanto, pero a mí me parece tal cosa y me anuló la pregunta. Entonces digo, ¿para qué? Digo, la próxima vez le escribo lo que dice y después digo, mira, yo a pesar de eso, digo, no me estoy vendiendo, sino que tengo un sentido práctico de supervivencia, digamos. Que está bien. Digo, Jesús no lo dijo al principio, porque quería vivir 3 años por lo menos para terminar el mensaje. Entonces, eso me parece que si lo hizo él, porque no lo hice yo. Y lo segundo es, también uno no es la verdad revelada caminando. O sea, uno también está en proceso y a veces tiene que estar abierto a escuchar alguna cosa que el otro te trae, que también puede ser valedero y entrar en diálogo con eso. Y no está mal. Sí, mi respuesta es que si es un buen profesor, no creo que esté esperando escuchar exactamente lo que él dijo, sino resignificado en tus palabras, quiere decir que lo entendiste. Y si vos considerás que eso no es la verdad, yo haría lo mismo que dice Freddy. Diría, lo que usted quiere escuchar es esto, pero en mi experiencia, en lo que leí, según tal autor, es otra cosa. Y si te va mal, lo dijiste, y hay que decirlo. Y bueno, te tocará otro profesor en la próxima, o actuarás políticamente y dirás, bueno, si este quiere escuchar eso, le vamos a dar lo que él quiere escuchar, pero la primera vez, hacelo. ¿Por qué? Porque no todos los profesores son tan estúpidos. Hay algunos que aceptan escuchar cosas diferentes de lo que ellos dijeron. Y vos como persona te vas a sentir mucho mejor diciendo lo que vos querés decir y no repetir lo que él quiere escuchar. Que no siempre el profesor quiere escuchar lo mismo que dijo. No, ya te digo, no es un estereotipo ese. Bueno, gracias. Vamos a ir cerrando, porque ya no. ¿Sí? Perdón, es medio inoportuno la presentación, pero bueno, soy el presidente de esta casa y les agradezco el honor de que hayan venido a dar esta charla y esta mesa redonda. Lo que sí quiero señalarles es una cosa, nada más, es un pequeño anuncio. En esta casa, hace un montón de años, se puso lo que se llama la fiesta del libro. Y evidentemente la idea que tenían estas mujeres que fundaron esta entidad hace 121 años era el ascenso social de la mujer, que como el ascenso social de la mujer, el ascenso social del hombre, es a partir de la inteligencia, a partir de utilizar la cabeza para pensar y no para peinarse. Y bueno, ellas pusieron la fiesta del libro en 1908 y en 1924, por decreto de Alvear, se estableció con carácter nacional la fiesta del libro. En un tema de educación, me parece que es fundamental que se sepa
que se está organizando el centenario de la fiesta del libro, que vence pasado mañana, no es cuestión que ahora salgan corriendo a escribir. Podemos tener un poco de paciencia, pero es para niños y adolescentes con premios en dinero para el primero, segundo y tercer puesto. Les pido por favor que lo difundan, tendremos un poco de paciencia como para extender por segunda vez el plazo, porque evidentemente es muy importante, y si precisan las bases me lo dicen o se lo comentan al padre o a Milas, y yo les transfiero la base del concurso como para que participen. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ya entonces, nada, quería agradecerles y me parece que un poco por todo lo que fue saliendo con todas estas preguntas, si tuviera que tomar 3 puntos, un poco los dos terminaron hablando de estar atento al corazón de cada uno como para poder jugarse personalmente con una postura original, ¿no?, frente a la vida y frente a la universidad y a cualquier problemática social como la que nos toca afrontar hoy. Y después, fundamental, esta universidad como lugar de encuentro, ¿no?, que se ve, lo podemos ver un poco en la muestra y un poco en todo lo que fueron contando los amigos. La universidad como un lugar de encuentros humanos en el cual nosotros buscamos la verdad, por lo tanto, nuestra felicidad, lográndonos jugarnos completamente, personalmente y originalmente a través de sernos fieles a nosotros mismos, a nuestra búsqueda más profunda, ¿no? Esto es lo que después nos lleva a tener un rol protagonista dentro de la universidad, con los compañeros, con los profesores, teniendo siempre presente esta búsqueda de la que habla la universidad y de la que nos fueron hablando los amigos. Hoy como estudiante, en mi caso, en el futuro quién sabe quizás como docente, y también como profesionales, ¿no? Me parece que es una cosa para todos, no solo para quienes están en el ambiente universitario. Después, bueno, nada, les comento que la muestra esta de los orígenes de la universidad se va a poder seguir viendo hasta mañana, viernes de 9 a 19 horas, en la Facultad de Medicina de la UBA. Se encuentra ingresando hacia el comedor a la izquierda. Igualmente va a haber gente, en este horario va a haber gente que los pueda guiar hacia donde se encuentran. También, como Nico ya contó, que esto es parte de toda una iniciativa entre amigos, va a estar representándose una muestra sobre la vida y martirio del juez italiano Rosario Livatino, quien fue un juez asesinado por la mafia siciliana y declarado mártir de la justicia y de la fe por el Papa Francisco en 2021. El miércoles 30 de octubre, falta, tiene todavía tiempo hasta para agendárselo, a las 3 de la tarde se va a poder visitar la muestra. Igualmente, para quien quiera más información, a la salida la puede pedir. Sí, digo que me parece importante, va a haber un conversatorio de presentación con la doctora Marta Cartavia, ex ministra de Justicia y presidente de la Corte Constitucional de Justicia de Italia, y Félix Lamas, juez de la Cámara Penal de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, un poco Nico ya contó de dónde nace, pero lo recuerdo. Esta iniciativa nace de la relación entre amigos del movimiento eclesial Comunión y Liberación, el movimiento católico fundado en Italia por el sacerdote Luigi Giussani en 1954 y está presente en Argentina desde hace 40 años. Comunión y Liberación se centra en la educación en la fe cristiana y ver cómo esta, a medida que va madurando, nos permite dar juicios sobre distintos temas de la vida. Hoy ha sido la problemática universitaria con la ayuda de estos amigos. Y una fe que tiene que ver con todo y antes que nada con la vida común y corriente. Es por eso que somos lanzados a estar en nuestros espacios cotidianos, como colegios, universidades, lugares de trabajo. Si alguno tiene interés en encontrarnos y conocernos, nos encontramos acá algunos universitarios y adultos. Y bueno, para más información pueden escribir al Instagram de los universitarios, Club Argentina, o visitar la página web ar.cl online. Cualquier otra información igualmente la piden ahí en la salida.
Además los invito a leer un juicio que se va a estar repartiendo a la salida, que hemos dado con unos amigos sobre la problemática de la universidad. Se titula ¿Qué esperamos hoy de la universidad? Lo pueden encontrar a la salida, lo van a estar repartiendo. Y bueno, espero que todas las preguntas que hayan quedado, que nos hayan podido salir, sean oportunidad de un diálogo que no termine, porque como nos contaban un poco los amigos, esta es una historia que sigue y que nos lanza a seguir preguntándonos e intentar caminar juntos en esto. Por último, quiero agradecer a todos los que se encargaron del servicio de orden, preparar las sillas, las mesas, acomodar, preparar las flores, que no es tan fácil conseguir. Bueno, a Nico y Giorgio, con los que un poco pensamos todo esto. Y principalmente a los dos amigos que nos acompañaron, les pido otro fuerte aplauso para ellos. Bueno, nos podemos retirar, está abierta la puerta.